tribu, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy los saludamos desde Torres. Seguimos en Río Grande do Sul. ¡Ah! Sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Seguimos donde, compita, en el camino de la constancia. Boa tarde. A gente sigue no camino da constancia. La constancia, no sé. La gente sigue en el camino de la constancia. Estamos aquí en Torres. Torres nos atrapó definitivamente. Dijimos, no, vamos a estar aquí un par de días, conozcamos ahí el Morro, conozcamos Praia Ducal y ya está. ¿Qué más vamos a hacer aquí? ¿Qué más se puede hacer en Torres si lo que tienes es una sola playa y tienes Santa Catarina del otro lado del río que te espera con todos los paraísos? No hay una persona que no me diga que tienes que ir para Santa Catarina, tienes que ir para Santa Catarina. Bienvenido, Germán, qué gusto que te pudiste conectar. Sí. Me enganchaste Wi-Fi. Saludos. Germán, como siempre, ahí apoyándonos en todos los vivos. Muchas gracias por estar aquí, Germán. Bueno, como les estaba contando, seguimos en Torres. Torres nos atrapó. La verdad que han pasado muchísimas cosas. Han pasado muchas cosas. Han comenzado a abrir muchos universos. Se han comenzado a abrir muchos universos. Yo digo lo mismo que dice usted y eso a usted le molesta mucho. Pero yo como a ella le molesta, trato de hacerlo en vivo y así usted no se puede... Ahí está, nos estamos escuchando. Por favor, Germán, usted que se ve que está ahí viéndonos y escuchándonos. Hoy tenemos una luz espectacular y una super conexión. O sea, hoy todo debería salir exageradamente de lujo. Tenemos Wi-Fi de fibra y tenemos una super iluminación porque hay bombillitas por todos lados. Como habrán visualizado, estamos en un restaurante. Tan, tan, tan. En el restaurante Furnas Restaurantes. Furnas Restaurantes. Avenida Beira do Mar, a la Beira do Mar. En la playa, exactamente a una cuadra tenemos la playa, es el lugar ideal para estar en Torres. De un lado, o sea, yo salgo, camino y te voy en Parque La Guarita, y del otro lado tengo la playa de Dacal, que son las dos mejores playas de Torres sin lugar a dudas. Tenemos un morro ahí que cuando vean el video van a ver de qué le estamos hablando. Ahorita no nos están entendiendo y dicen, ay, ¿qué tanto puede ser eso? Ay, ¿qué tan lindo puede ser? Otra playa más. No, es Torres. Y Torres lo tiene todo. Es una localidad muy completa, sí, también vuelan parapentes en el morro. Vuelan parapentes en el morro, hacen surf aquí en la playa, tienes escalada, tienes paseo de trillas. Estamos también en baja temporada y entonces está muy tranquilo. Pero toda esta semana nos agarró la lluvia. Lluvia, chuva y no nos ha dejado hacer mucho, pero hemos hecho mucho. A su vez, sí. Tuvimos la grata posibilidad y oportunidad de conocer a un viajero. Él viajaba en bicicleta y actualmente está viajando en auto. Y bueno, nosotros el día que estuvimos feriando, armando mesita ahí en el Mirador de Torres, el mirador principal, digamos. Estuvimos sábado y domingo ahí, que ahí hicimos la transmisión en vivo el domingo pasado, y de ahí descendimos para curtir playa. Y ese día que fuimos a la playa, ya comenzó, o sea, se nubló, estaba comenzando a lloviznar. Entonces, bueno, nos pegamos un bañito, recorrimos todos los morros, caminamos y tuvimos como un pantallazo. Y dijimos, bueno, listo, vamos a quedarnos hasta que venga un día soleado para conocer bien la localidad, porque tiene unas furnas, unas cuevas, los cañadones, o sea, es como toda una roca espectacular. Y todo el recorrido es un paisaje muy envolvente. Entonces, bueno, dije, vamos a quedarnos hasta que salga el sol y tal. Como Disilu dijo, nos agarró lluvia toda la semana. Y al día siguiente de haber conocido la playa, conocimos a Marcos. Nosotros habíamos hecho los hábitos, nos estábamos tomando un cafecito. Y él se acercó y bueno, comenzó a fluir otra magia, digamos. Porque ya venía surgiendo muy, muy bonita toda la estadía en Torres. Y a raíz de ahí como que se potenció de alguna forma, como veníamos, digamos, haciendo preguntas, preguntándonos cosas, preguntándole cosas al universo, si está dando cierto, hacia dónde seguir, cómo sigue el viaje, qué vamos a hacer, ¿no? Nosotros cuando salimos con la idea de darle la vuelta, de concretar la vuelta de Sudamérica en 3 años, en Chehuen, como que bueno, vamos a viajar 3 años en Chehuencita viviendo con este estilo de vida. Y ya esos 3 años están llegando a su fin y ya es como, bueno, como que una vez más nos volvemos a plantearnos, queremos seguir en Chehuen, cómo sigue el viaje, qué vamos a comenzar a hacer, no sé qué. Se comienzan a surgir ideas, cosas y bueno, en esa línea conocimos a Marcos, que es un viajero que
está viajando desde hace 13 años y él tiene 61 años. Entonces comenzó de grande a explorar, a conocer, a ver qué hacía y toda esa movida. Entonces, bueno, como que ha sido otro letazo de energía muy bonita. Y bueno, hoy en particular conocimos a unas parejas de argentinos que viajan en bicicleta y nos reencontramos con Víctor, un pana venezolano que habíamos conocido en Piriápolis. En ese rodaje lo pueden ver. Él viaja en pareja con una nena, Arte que Sana, están en las redes, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, como que hoy también hubo una tremenda movida de viajeros. Hoy ha sido una super movida viajera. Estábamos aquí tranquilos. Bueno, para comentarles un poco más, llegamos aquí a Torre. Estábamos así como que, ¿qué hacemos? Seguimos avanzando, no avanzamos, armamos la mesa, ¿dónde la armamos 3 días allá. Y Dios se vendió un poco. No nos corrieron, ya es un montón. Se vendió un poco, pero no sabíamos qué hacer ya y estábamos así como que, bueno, seguimos para Santa Catarina, nos quedamos aquí un rato más, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ya llegó un momento en el que tenemos que tomar decisiones sobre qué vamos a hacer con nuestra vida una vez que se acabe este año, porque como le dijimos, teníamos nuestro presupuesto daba como máximo y llevamos 2 años y medio y el presupuesto está ahí, como que ya hasta aquí llega. Ver qué hacemos. Y los artesanatos pues no están dando como para rendir al nivel que necesitamos para la camioneta, para el diésel, para todo lo que hace falta. Nos estamos preguntando todo eso y justo el otro día, boom, conocimos a Marcos. Es un señor que ha viajado. Aprovechemos, vamos a ver, ya que se está aquí está él habla en portugués. Él habla en portugués. Y no vamos a hablar despacito, ¿verdad? Vamos a hablar nosotros en español. Usted habla en portugués perfecto. Y él le va a hablar un poquillo en español también, porque él entiende muy bien el español y habla muy bien. Sea bienvenido a nuestro canal Porca Viajera. Bem-vindo. Fique à vontade. Todo meu. E o que vamos conversar, o que vamos falar? Da vida misma, de como a gente se conheceu, por exemplo. Ah, isso foi um acaso, né? Ah, sí. Te conocimos en un momento importante de nuestra vida. Na chuva. En la lluvia. Na chuva y na praça. En la lluvia en la plaza. Germán dice justamente que ya también está lloviendo. Sí, San Cristóbal por lo general llueve bastante. Y el frío. Es una zona alta de Venezuela. Ah, sim. Pero ha viajado por muchos países, pero no conoce Venezuela. Não. Porque Venezuela na época era complicado. Na época, ¿hace cuántos años? Na década de 90. De 90 para 2000. De 90 para 2000. Sí. Bueno, siempre ficou complicada. Pero ya en esa época no había teléfono. Pero en esa época hubiese sido mucho más fácil que ahora. Só que não existia... Economicamente sim, mas não existia tecnologia, não existia informações e não se sabia de nada, então o medo era uma arma, né? Era um medo, a gente sempre tinha medo. El miedo es un arma, es verdad. Y con eso los gobiernos nos controlan a través del miedo. Y aparte en ese entonces era mucho más fácil dejarse llevar por los noticieros y lo que los noticieros falavam. Exatamente. Porque nós não tínhamos noção. Hoje você com a internet é automático. Como agora mesmo, você conversa com alguém na Venezuela e sabe das informações. Exactamente. Que díganos si, por ejemplo, lo están entendiendo, si están entendiendo su portugués. Bueno, ahí se conectó la Ma. Bendición, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hábleme, por favor, mándeme un mensajito ahí. ¿Usted entiende lo que él está hablando? Póngale un poquito de atención y me va a decir si usted está entendiendo o no lo que él está hablando. Él está hablando en un portugués perfecto, muy bien pronunciado, sin jeitos, sin gírias. Él es el que he encontrado que fala mejor el portugués. De toda gente se quedó conocido, porque no, usted conoce gente en la calle y no todo el mundo habla bien el portugués y lo puede corregir a uno. Porque si de repente le pregunto a una persona que medio habla el portugués y que me corrija, voy a aprender más. Ah, sim, com certeza. É como o Pete, né? Es como Pichi. Este es el perrito de él. Él viaja con este perrito y viaja en un auto muy pequeño. Es un Fiat. ¿Qué modelo es que es? Un Fiat. Un Palio. Un Palio. 1997.
Un Palio de 1997. Pequeñito, pequeñito. Manufio. Eu já tô velho e mal acabado. Pero que usted, aquí a los 50, no a los 40 y pico. Mais ou Decidiste menos. comenzar a viajar. Na verdade, eu comecei aos 33. A los 33. Em bicicleta, e aí depois gradativamente fui mudando, né? Para moto, para carro, para... Pero desde los 33, Sim. Tienes más de 13 años. Mas eu sempre falo 13 por conta do carro. 13 viajando solo en el carro, pero desde los 33 viaja en bicicleta. Tienes 28 años viajando. Isso. Tienes 28 años. ¿Cuántos años viajaste en bici? Aos 33. ¿Hasta qué edad? Há 30 anos atrás. Aí foram 12 anos de bicicleta. 12. E depois o restante, moto e carro. Moto y carro. Entonces él tiene más de 30 años viajando. 28 años. 28 anos. 28 años viajando, de los cuales 12 fueron en bicicleta. Recorrió toda Sudamérica hasta Canadá. Y de Canadá pegó un avión hasta Europa. Não, eu trabalhei embarcado num navio. Trabajó embarcado. Trabalhando como cozinheiro. Y ahí llegaste hasta Europa en el navío. No navio. Trabalhando. Nossa. ¿Así? No, como más abierto, a ver, están pegados. ¿Así? Aí. Ahí está. Saludo a Hugo Severo. Hola Hugo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren preguntarles algo a Marcos, este es el momento. Están conociendo un viajero Un Yoda de la vida. 61 años y el cara está viajando todo el tiempo, viene, trabaja aquí un rato, se va de viaje y ahora ya tenemos hasta proyecto de barco. Pero eso es más adelante. Alerta de spoiler. Que me regale perrito, sí se le entiende, dicen. Está bien. Era ahí el pichi. Aí. Luego el micrófono, para que Sim. se escuche. E aí? Está bien, se entiende, da para entender, entonces bien. Sim. Entonces, toda la vida, o sea, la mitad de tu vida la has pasado viajando. Viajando. Y viajando solo. Sempre sozinho. ¿Siempre sozinho o con el Pichi? O con... sim. Con Com Pete. pero Pichi es desde el carro. O Pete é 13 anos já viajando, né? Y comenzó en la moto y después en el carro. Sim. É sempre assim, né? Tem um início, meio e sem fim. Y siempre. E é bom, viajar é bom. Principalmente o Brasil, né? Porque você tem praia, você tem montanha, você tem rios, você tem calor, frio. É só escolher. Eso es escolher, sim. Que nem vocês estão agora em Torres, tá fazendo frio, porque 17 graus é frio. É frio, sim. É frio aqui na praia, porque Mucho viento. e muito vento, e é um vento sul, né? Que é um vento bem fresco. Mas dá para fugir do frio e correr para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Então, Y agarrar el calorcito. aí já pega um calor. Porque a temperatura média anual do Espírito Santo para cima, a média é 28 graus. Mas durante o verão é 38, 42. Sí, es bastante caliente aquí. Muito quente. Y sí, nosotros veníamos pensando que todo el Brasil era verano eterno y no, aquí en Río Grande do Sul pega el frío y ya lo hemos comprobado y cuando llueve, llueve. Tenemos toda la semana que ha estado lloviendo. Está lloviendo y está lloviendo fuerte. Que también nos ha ayudado para quitarle el salitre a la horca, ¿no? Sim. Porque a maresia vai comer a orca. A marecía va a comer a orca. Amarecía es el salitre que trae el viento, trae pequeñas gotitas de agua, estas gotitas de agua traen sal y esa sal queda en toda la carrocería del auto y se la va comiendo poco a poco. Casi no prestamos atención. Tem que prestar atención. Tienen que prestar atención a esos detalles. Aprovecho para saludar a Hugo, que se conectó y nos está saludando. Él dice que si nos acordamos del día, él se acercó con la bicicleta y nosotros estábamos en la parte más austral de Uruguay.
¿Cuál sería? Austral de Uruguay. ¿Cuál sería la parte más austral de Uruguay? No sé, es en Punta del Este. En Punta del Este cuando estábamos en la punta a punto. En la punta a punto, él se acercó en... Me acuerdo de Sí, fue en Punta del Este, ¿no? Confírmeme y Hugo, hágame el favor. No salieron en el rodaje porque las conseguí después. Eso fue un desastre, pero bueno. Usted, me acuerdo de usted. Y Jaycelis dice, me gusta ese idioma. Es muy bueno, Jaycelis. El portugués es muy rico en palabras y en frases. Me gustan mucho las frases, como ellos dicen las cosas. Por ejemplo, tienen una que es fique à vontade. Vale. Fique à vontade. Fique à vontade. Todo brasileño va a hablar siempre cuando lo quiere recibir, cuando está en algún sitio. Fique à vontade. Es como siéntate en casa. O un siéntase cómodo también. Eso. Siéntase cómodo. Donde quiera, es bienvenido. Fique, quédese. Haga lo que quiera. A casa es suya. La casa es suya. Es como, creo que los mexicanos son los que dicen más, mi casa, tu casa. No sé. Mi casa, tu casa. Pero nosotros sería, siéntase cómodo. Lo cierto es que aquí, en Brasil, siempre te van a decir, fique à vontade. Y eso quiere decir, tranquilo, relaje. Ficar es estar. Y vontade es como voluntad, una cosa. No sé, no tiene una traducción exacta ahí. Igual que de saudade, pues tampoco tiene una traducción. Eso es lo que tiene el portugués, que tiene unas palabras también que son inintraducibles, como saudade. Es como nostalgia, pero no es nostalgia. Es otra cosa. Es otra cosa, como un extrañamiento, ¿no? Es como cualquier cosa me llama. Cualquier cosa me llama, exacto. Y ahora aprendimos otra que me gusta mucho, que es tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. ¿Cómo que fala? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. É que o brasileiro tem esperança, né? Então tudo vai ter que dar certo. Sí, nosotros conseguimos que la cultura venezolana y brasileña son muy parecidas. São. Porque os povos são muito parecidos, né? Nós somos alegres, acolhedores, recebe bem, tem uma boa prosa, uma boa conversa. Então isso conta, né? Tanto é que a gente se encontrou aqui na praça num dia de chuva y hoy vocês estão aqui. Una semana tenemos ya con este señor de aquí. Él nos recibió un día, nos dijo, no está lloviendo, pero ¿por qué no vienen para acá? Calientan un poquito de agua. Haciendo unas caraotas, unos pechones, un pechón. Si necesitan tomar un baño con agua caliente, ahí tienen el baño con agua caliente. Y yo sí, yo quiero, preciso. Preciso un baño. Así y ahí la orca quedó encallada. Tan es así que la orca ficó encallada que ahora la batería se nos descargó completamente. La dejamos llevar hasta el límite. Nos dimos cuenta ahorita porque ya ni las puertas abren. Ay, Dios. No. Me hemos prendido para nada y por más que tú no prendes pues la luz. Sim, sim. Tremendo. E a orca encalhada tem que desencalhar agora. Tem que desencalhar agora. A Ferrari vai salvar a orca. A Ferrari va a salvar a orca. ¿Y cómo podrías hacer una especie de comparativa o análisis de tus dos viajes? Porque los dos viajes los hiciste en un lazo de unos 13 años. Es decir, wow, ¿cómo han sido 13 años de bici y 13 años de auto? A bicicleta ela é mais lenta, né? Você tem, no caso da bicicleta, ela se torna uma viagem mais introspectiva, porque você tem muito tempo, então você pensa muito, primeiro que a mente não para nem um minuto, né? E você tem que se reeducar, mas aí você tem paisagens que compensam o desgaste físico, que não é fácil, né? Viajar de bicicleta embaixo do sol. Eu demorei para me adaptar e acertar. Por exemplo, no início, eu começava às 7, 8 horas da manhã e pedalava até 3 horas da tarde. E aí eu comecei a perceber que eu ficava com manchas na pele, porque eu sou de uma geração onde se dizia queime-se ao sol e não proteja-se do sol. Então, eu acabei tendo câncer de pele. Né? Câncer de pele. Exatamente. Aí, quando eu comecei a entender essa forma de viagem, que ela estava errada, então eu comecei 6 horas da manhã até as 10 da manhã, aí parava até as 15 horas da tarde e retomava o pedal.
Mas é uma viagem lenta, introspectiva e cansativa. Mas o que compensa são as pessoas, porque elas te acolhem. Todas as pessoas te acolhem. E o que mais chama a atenção são as crianças quando correm atrás de você na bicicleta. Os niños é incrível. É incrível, né? É incrível mesmo. E você conhece mais os lugares, né? Porque é uma viagem lenta. Então, para você percorrer 70 quilômetros em um dia, nós estamos falando de 8 horas. 8 horas, claro. 8 horas, 50 quilômetros em um dia, mais ou menos. Mas, por exemplo, tem ali no estado de São Paulo, pela BR-116, tem uma serra que se chama Serra do Macaco. Por que Serra do Macaco? A estrada é estreita, tem muita árvore, muita sombra e muito macaco. Mas são 35 quilômetros de subida em curva. Solo de subida em curva. E você não pedala. É humanamente impossível. Então você tem que empurrar. Você empurra a bicicleta. Aí você tem o quê? Cascatas, cachoeira, aí você toma um banho, entendeu? Você pode parar, fazer um lanche, comer uma banana, né? Que tem muita fruta. E pode ver melhor o paisaje. A paisagem. Porque no es lo mismo, cuando uno va en el auto va muy rápido, uno va muy rápido y se pierde de muchas cosas. Pero es lo que usted dice, cuando va uno en la bicicleta va más lento, va más tranquilo y tiene que estar en el paisaje, tiene que estar ahí y conocer. Y se vuelve más introspectivo porque piensa mucho más, es más mental. Y você sempre tem que pensar, onde eu vou dormir? Né? Tem que planificar. Você tem que pensar na sua segurança, porque você está carregando a tua vida toda, está dentro na bicicleta, né? Nos alforjes. Nas alforjas fica todo ali. Toda a tua vida, está ali dentro. Então você eu aproveito para saludar a Gigelson. Ai, não lembro muito bem. Gigelson. A él lo conocimos aquí en el Morro, en el mirador del Morro de Torres. La semana pasada, el sábado pasado, ellos estaban paseando. Y nosotros le dijimos, no, sí, el lunes, a segunda, a gente va embora. Todavía estamos aquí en Torres y por lo que veo, yo creo que nos vamos a volver a encontrar aquí en Torres. Jesús García me pregunta, que le preguntemos a Marcos, ¿cuál ha sido el mejor lugar que usted ha conocido de todos sus viajes? ¿Cuál dice usted que es el mejor? Que eu conheci... Eu poderia dizer Córdoba. Usted gustó mucho de Córdoba, ¿no? Eu amei Córdoba. Amigo... ¿Capital o Córdoba no? Não, capital. Córdoba capital. Mas assim... ¿Por qué? ¿Por qué le gustó tanto Córdoba capital? Pelas cordobesas. É uma brincadeira, É um juego, pues. Mas o que eu gostei mesmo, em termos de paisagem, são, por exemplo, Mendoza, eu fiquei encantado, é lindo o lugar, a Patagônia também. Mas não adianta, o Brasil, cara, o Espírito Santo. Existe Espírito Santo em Brasil. O Espírito Santo. Se você procurar Praia dos Padres, Praia dos Padres. Tá. Vocês vão ver que é incrível. É uma praia, é uma enseada, uma praia pequena, um povoado bem pequeno, com custo de vida baixo, né? E lindo. Você tem praia, você tem rio, você tem lago, você tem serra, tudo. Não, me la vendió. Praia dos Padres. Praia dos Padres. E a gente pode chegar ali como barquinho? Pode. Dice Daniel, la respuesta es muy clara. Praia dos Padres en Espíritu Santo, Brasil. Y usted la va a conocer porque en algún momento nos va a tener que venir a visitar ahí porque vamos a ir para ir en nuestro barquito. Sí. E existe também, ao lado dele, existe a Praia de Santa Cruz. Praia de Santa Cruz. Ali existe uma falha geológica onde o mar invadiu... Uma falha. Falla geológica. ¿Qué falla? Una falla. Una falla, ok. Onde o mar invadiu o continente e criou o rio Piraquê-Açu. Então você tem o Piraquê-Açu-Mirim e o Piraquê-Açu. O Piraquê-Açu, quando você vai até lá no fundo do rio, existe um bar flutuante, ao lado de uma laje de 28 metros de profundidade, onde existem golfinho, tartaruga marinha,
Ou seja, Eso todo en Espíritu Santo. tudo Espírito Santo. Aí tem caranguejo, que seria cangrejo, né? Ajá. Aí você pode pescar, você pode tomar banho, você pode botar o seu barco lá. Nossa, pra caralho, es un paraíso. Pero no es una isla, se llega en carro también. Não, só em barco. Ah, solo en Ele é barco. dentro do mangue. Porque es dentro de un manglar. Dentro de un manglar. Dentro de un manglar. Ali, Ah, cara, você lavou aí, não? ali eu fiquei quase um ano trabalhando num barco Um ano flutuante aí. ali. É, En un bar flotante. Estoy trabajando en ahí. exatamente. É lindo, é lindo, é lindo. Mire, lo que pasa es que es así. Brasil tiene mucha cosa. Brasil es un continente entero. O sea, yo creo que de todo el continente suramericano, hablemos así, de todo Suramérica, Brasil debe tener más del 60% de todo el territorio, creo yo. Sí. Como un 60%. O sea, Argentina también es grande, no sé cuánto estoy hablando tochadas, pero lo cierto es que es muy grande y tiene muchas cosas. O sea, nosotros venimos de la sierra gaucha y eso es como estar allá en Mérida, eso es como estar en cualquier parte de la... Ahora sí, en la puesta de la ruta esa de sol tiene un mirador que, por Dios, a mí me revolvió todo, como que me conectó eso, como otra vez con Venezuela, nuestra abundancia, y el verde, el paisaje. Aparte estaba todo neblina, así. El verde aquí es otra cosa. Aparte de eso, todo es súper grande. Estábamos en la playa más grande del mundo, en Casino. Después pasamos a la laguna más grande del mundo, en San Lorenzo. Ahora estamos aquí y estas torres, todo el mundo me dice, es la playa más linda de Río Grande do Sul. No. Pero de aquí para arriba tenemos muchas más playas que Santa Catarina. Muchas más, o sea que se va a olvidar de Torres, pero yo no me voy a olvidar de Torres porque... No, Torres se va a quedar tatuado. Meu coração fica no Torres. Mora en Torres. Venha morar em Torres. Voy a morar en Torres. No, ya yo tengo hasta un plan aquí, porque aquí tienen una piedra muy linda, un morro, desde donde se lanzan de parapente. Y yo dije que quería aprender a volar en parapente. Y aparte yo dije que quería aprender a surfear. Entonces aquí donde estamos y justamente en este restaurante, a 500 metros tengo la mejor playa para surfear y a 500 metros tengo el mejor morro para aprender a volar parapente. Lo único que me faltaba era un trabajo y una casa aquí, porque así yo podría tener una dirección fija y solicitar la residencia en Brasil. Y ahora ya tenemos eso asegurado para el próximo verano. Entonces, Torres. Torres Fala. Hugo Severo pregunta a ustedes, ¿cómo organizan y definen vuestra próxima ciudad? Hugo, la verdad es que no vamos planificando mucho. O sea, tengo una planificación. Tenemos una planificación general, una proyección. Es como que cuando entramos a Brasil dijimos, estos 3 meses que tenemos aquí en Brasil, lo que queríamos conocer principalmente era Florianópolis. Río Grande do Sul, yo hallaba que lo iba a pasar mucho más rápido, que iba a ser 15 días. Y la verdad es que ya tenemos 1 mes y medio aquí en Río Grande do Sul y todavía no hemos llegado a Florianópolis. Cada vez vamos más lento y cada vez planificamos menos, porque como que cuando uno se abre a experimentar el viaje, el mismo viaje te va llevando. Y entonces yo no, me quiero ir mañana, pero ya resulta que hoy llegaron unos amigos que conocimos en Uruguay. Ellos justamente veníamos así como buscándonos para encontrarnos de nuevo. Se les accidentó el auto justo antes de vernos en San Lorenzo do Sul. Lo lograron arreglar y nosotros ya mañana estábamos pensando irnos el martes. Y ahora no sé, porque llegaron estos amigos, tienen la caja dañada. Se le volvió a caer la caja. Se le volvió a caer la caja. Entonces, bueno, mañana tenemos que ayudarlos y ver cómo los ayudamos a resolver y ver si de aquí encaramos. Ya tenemos como nosotros una canchita, como quien dice, en la localidad, como que más o menos conoces y esa situación. De como que bueno, va arrancando el fluir otra vez. Es así, pero Hugo tiene razón en algo. Al final, ella es la que decide. Ella es la que decide, Hugo, es así. No, bueno, el sentir, cada localidad habla. Cada localidad habla. Pero sí, como todo, pues una vez se siente ya incómodo, es como que bueno, quiero seguir. Pero por lo general es la localidad la que te dice, pues, si está buena para seguir quedándote un tiempo más o ya está, el ambiente no está tan copado, es mejor seguir, pues. Todo depende del confort que uno consiga cuando llega a una localidad. Por ejemplo, ahorita,
¿cómo Y decir? las Una próxima ventas también localidad. definen muchas veces. Pero ya, por ejemplo, en Garopaba ya nos están esperando, porque tenemos un amigo que conocimos en Porto Alegre. Y él, cuando lo conocimos allá, resulta que él estaba ahí de pasadita y de solón, porque él vive en Garopaba. Y entonces me está llamando y me manda mensajes, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Esos torros. Ese fue el de regalo, torres. él fue el regalo de Porto Alegre. Él fue el regalo de Porto Alegre, él nos está esperando en Garopaba. Y bueno, vamos a ir para Garopaba a visitarlo a él. Pero la verdad, todavía no sé cuándo. No, yo le dije que el miércoles. Yo falé con él. Qué terza, Que terza cuarta. Que te esté viendo Solón. Ay, Solón. Pero ainda temos que ir para Praia Grande. Praia Grande. Entonces, Víctor, a ahorita hay que darle una mano a Víctor. A capital dos balões. y primero tenemos que darle una mano a Víctor para que él... Ese es otro evento importante aquí, no el huevo de balón. Pero bueno, sígueme contando. Ajá, por ejemplo, ¿usted cómo hacía? ¿Cómo planifica la próxima ciudad? ¿Cómo planifica? Eu não planejo Não planifica. nada, não. É só onde eu vou dormir. Então, por exemplo, uma vez eu costumava viajar assim, 150 quilômetros. Aí no mapa constava uma cidade. Quando eu chegava lá não existia cidade. Aí eu aprendi que em 70 quilômetros existe alguma coisa. De bicicleta é o mais seguro, 70 quilômetros por dia. Porque você tem uma cidade, um povoado, onde você pode ficar. Claro. Né? Eu me lembrei agora de algo bem interessante sobre Córdoba. Como que eu fui parar em Córdoba? Ajá, ¿cómo fue para lá? Você imagina que não existia nada disso aqui, cara. Nada. Não existia nas computadoras, não existia nada. Não tinha nada disso. Recém o computador estava começando a existir, que era de telefone, linha telefônica. Linha telefônica. Cara, que fazia aqueles barulhos. Até ele conectar. E demorava para acontecer alguma coisa. Existia. É uma piada mesmo. E existia a chance de você não falar com ninguém, porque a internet no Brasil não funcionava direito. Mas existia um site espanhol, chamado viajeros.com. Viajeros.com. Isso é muito antigo, muito antigo. E ali se costumava escrever diários de viagem e postar fotos. Porque antigamente era assim, não existia YouTube, não existia Instagram. Só que diários de viagem. Diários de viagem. E aí você podia, por exemplo, eu via você ali e clicava e começávamos a conversar e nos tornávamos amigos. Aí eu vi uma foto de uma garota. De uma mulher. E o apelido dela era La Brujita. La Brujita. El sobrenome, La Brujita. E começamos a conversar. Ela disse, por que você não vem conhecer Córdoba? E aí trocamos o quê? MSN. Mensagem de texto. Messenger. Trocaram Messenger. Imagina, cara. Aí peguei e fui pra Córdoba. Foi na rodoviária. Lá tinha, no Brasil, vai traduzir. Porque no Brasil ainda não existia Lan House. Lan House, que é Lan House? Aquelas salas onde tinha aquele monte de VIP, como as tiendas, como a entrada VIP. Isso. E aí eu fui no terminal rodoviário, entrei numa Lan House, que tinha várias lá, e aí mandei uma mensagem. Eu fiquei assim, ó. Na cabine, esperando. Por quê? Porque era de linha. De linha, claro. Cara, era um sufoco antigamente. Não era nada fácil. No era fácil, no. Claro, porque tenía que cuadrar bien con la otra persona. Claro. Y después decía, nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde en la plaza. Y usted esperaba estar ahí a esa hora. E eu não sabia quem era e ela também não sabia quem eu era. Claro. E no fim somos amigos até hoje. Incrível. E todavía se escriben, todavía son amigos. Até hoje. Hoje nós temos o WhatsApp. Ahora trocaron WhatsApp. Esa es la magia del viaje. Y de repente haces un amigo así de la nada y queda para toda la vida. Queda para toda la vida, porque es así como nos conocimos nosotros ahí, conversando también. Y ahora Marco. Que nem a viagem de bicicleta, ela te proporciona isso. Que nem aqui em Torres tem vários que chegam aqui de bicicleta, né? Casais, inclusive. Mas o carro, ele já não te dá isso. Ele só quando acontece o que aconteceu com a gente, né? De eu passar ali, ver vocês, a gente trocar uma ideia, conversar, e aí você auxiliar. Mas o carro, tudo é muito rápido. Uma viagem, ela é muito rápida.
Você às vezes passa por lugares incríveis, cara, y no viu. Y no vio. Y no viu. El viaje en carro es más rápido. Sí, de hecho, bueno, estamos planteándonos Explorar ese la universo. posibilidad del universo de viajar en bicicleta por un tiempo. Y bueno, nos estamos llenando de esa magia de bicicleta, pero también Marco nos dice, no es fácil. No es fácil. Ya después que viajaron en auto, viajar en bicicleta es como retroceder un poco y va a pegar. Exato. ¿No? Pero yo creo que sí, a mí me gustaría hacerlo, es como una aventura y Para provar. para probar. Hay que experimentar, ¿no? É de tudo. De tudo. Não tem como. No sé cómo no. É como comer banana crua. Banana cruda. La banana se come cruda. Não, mas ela é verde. Ah, qué chiste malo. Mire, pregunta Hugo que qué clase de asiento usa en la bicicleta para viajar tanto. No, Ah, es un mismo, es el mismo, Hugo. não, El culo siempre va a doler. El culo siempre va a doler. No hay forma. Nosotros viajamos en la carretera austral por 6-7 días y es un asiento normal y los primeros días você pues, se acostuma. pero después se acostumbra uno, se acostumbra a ese dolorcito como que ya no es dolor, ¿no? Ah, no início tem que No, bueno, passar. pero también puedes llevarte una almohadita chiquitita que te pongas ahí. No, ahora hay unos que son como de gel. Pero unos de todas asientos de maneras, gel bueno, no sé. Hay que son mucho explorar. más cómodos, Sí, Hay que mucho más explorar. cómodos. Nosotros tenemos los básicos. E no início você vai usar Hay que muita sobrevivir al pomada. salitre. Ah, mucha pomada. Mucha pomada. Ay, Dios. Bueno, ya creo que llevamos más de media hora, Maurice. Bueno, Pasó compa, rapidísimo esta media hora, Muy Marco, rápido, ¿no? muy rápido, ¿no? ha sido bonito poder tenerte en el canal. Que quede una lembranza de este momento. Se vienen universos, se han abierto muchos universos, muchas posibilidades. Flashando, aquí el compa es muy de flashar. Él piensa, imagina, proyecta y aquí este pana también. Entonces se le está dando ideas y pasamos como todo el día en eso, en flashando posibilidades, formas de viajar, de hacer, de que se viene en el futuro, proyectando para el verano. Entonces, bueno, es probable que estemos de vuelta por aquí el próximo verano, estemos haciendo la temporada y troquemos un poco las ideas con el viaje. Entonces están como gestando muchos cambios que todavía están en el aire, todavía no es nada Hay cierto. planificaciones, pero está lindo, porque aparte es como que Orca Viajera ahora va a ser una Orca Viajera Torres. Aqui, Le vamos a mostrar cómo es que el compa aprende a volar en parapente, cómo es que el compa aprende a surfear y cómo es que el compa aprende a ser un garzón en vivo todas las semanas, llevando este mismo vivo y llevando todo el mismo video, porque Orca Viajera sigue hacia adelante, hacia el futuro, y con la compañía de ustedes seguro que sí. na verdade, o endereço, a direção, né, Ajá. de todo viajante é Estrada do Mundo, Esquina do Universo. Estrada do Mundo, esquina del universo. Calle del Mundo, esquina del universo. Ah, Entrada sería avenida. Avenida del Mundo, calle del nos procure, esquina del universo. talvez nos encontre. Ah, Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que están allí viendo, Por aguantarnos, apoyando, torciendo para que a Genchi continue viajando, porque o único que até agora a gente sabe é que quer seguir viajando. com certeza, ainda falta Florianópolis, né? E ainda falta Eu não Santa sei, Catarina. nossa, cara, eu não sei quando a gente vai pra lá, mas vai ter que ir, né? Mas já vamos pra um mês No, aqui ya vamos ainda para la Solón. Si avançamos. Solón está olhando esto, ya vamos para la Solón. O viagem fica retrasado, mas a gente começou a surfear a ola. Estamos surfeando a ola. Que fluya, compa, que fluya, hey, que fluya, hey, que fluya. Fale para mim. Que fluya, compa, que Que fluya. fluya, compa, que fluya. Que fluya, hey, que fluya. E fiquem na boa, galera, fiquem na boa. Gracias, tribu, por acompañarnos en esta aventura hoy desde el restaurante Furna, a Vera da Praia, en Pafe. A ver a la playa entonces. Y si quieren comer bueno y sabroso, vengan al restaurante Furnas. Ajá, y piquen a bondade. Así Y nos podemos fiquen a conocer. vontade. Exactamente. Ruédalo, compa. Nos vemos en un video. próximo vivo y vean los videos, vayan a ver los videos, denle me gusta y Sacamos comenten, rodaje hagan el todos favor. los jueves a las 8 de la noche. Vayan y disfrútenlo. Chao, chao. Que fluya, compa, que fluya. Hey, que fluya. Que fluya.